Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Serena y hoy te voy a enseñar cómo hacer estos hermosos girasoles. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes consultarme en mis redes sociales. Me encuentras como Serena Shop MX, donde publico todos mis diseños y comparto mucho más de mi proceso creativo. Ahora sin más, empecemos. Para este proyecto vas a necesitar una aguja para chaquiras número 15, una tijera, cristales facetados de 4 y 6 milímetros, un par de ganchos para aretes, hilo de nylon, chaquiras amarillas, naranja calabaza, naranja mandarina, café tornasol y negras. Este kit de materiales está disponible en mi tienda. Te incluye todo lo necesario para este proyecto, así que te dejo el link en la cajita de descripción. Corta 90 centímetros de nylon y enhebra la aguja. Toma 8 cuentas negro y café intercaladas, de esta forma. Lleva las cuentas al final del hilo, dejando un tallo corto de unos pocos centímetros. Ahora pasa por todas las cuentas, empezando por la primera negra hasta pasar por todas. Jala los extremos del hilo para hacer un círculo, de esta forma. Haz un nudo y pasa la aguja por la cuenta negra y sal por la café. Corta el tallo más corto del hilo restante y comencemos la primera vuelta. Toma 3 cuentas negro y café intercaladas. Salta la negra y pasa por la siguiente café. Toma 3 cuentas negro y café intercaladas. Salta la negra y pasa por la siguiente café. Toma 3 cuentas negro y café intercaladas. Salta la negra y pasa por la siguiente café. Toma 3 cuentas negro y café intercaladas. Salta la negra y pasa por la siguiente café. Ahora pasamos por la negra y salimos en la café del medio para empezar la siguiente vuelta. Toma 5 cuentas negras y café intercaladas. Pasa por la siguiente café. Toma 5 cuentas negras y café intercaladas. Pasa por la siguiente café. Toma 5 cuentas negras y café intercaladas. Pasa por la siguiente café. Toma 5 cuentas negras y café intercaladas. Pasa por la siguiente café. Ahora pasamos por la negra y salimos en la café del medio para comenzar la siguiente vuelta. Toma 5 cuentas naranja mandarina. Pasa por la siguiente café y salimos por la negra.
Toma 5 cuentas naranja mandarina, pasa por la siguiente negra y sal por la café. Repetimos hasta llegar al último pétalo. Ok, en el último pétalo toma 5 cuentas naranja mandarina y pasa por las 2 últimas cuentas. Ahora, sube 2 cuentas naranja mandarina para comenzar la siguiente vuelta. Se verá así. Toma 5 cuentas naranja calabaza amarillo intercaladas. Salta una naranja mandarina y pasa por la siguiente. Toma 3 cuentas naranja calabaza y negras intercaladas. Pasa por la segunda cuenta naranja mandarina del siguiente pétalo. Toma 5 cuentas naranja calabaza amarillo intercaladas. Salta una naranja mandarina y pasa por la siguiente. Toma 3 cuentas naranja calabaza y negras intercaladas. Pasa por la segunda cuenta naranja mandarina del siguiente pétalo. Repetimos hasta llegar al último pétalo. Ok, en el último pétalo toma 3 cuentas naranja calabaza y negras intercaladas. Pasa por la segunda cuenta naranja mandarina del siguiente pétalo. Ahora, sube 2 cuentas saliendo por la amarilla para comenzar la siguiente vuelta. Se verá así. Toma 3 cuentas amarillas. Salta la naranja y pasa por la siguiente amarilla. Toma 3 cuentas amarillas. Pasa por la negra del medio. Va a quedar la mitad de un pétalo. Toma 3 cuentas amarillas. Pasa por la siguiente amarilla. Toma 3 cuentas amarillas, salta la naranja y pasa por la siguiente amarilla. Toma 3 cuentas amarillas, pasa por la negra del medio. Toma 3 cuentas amarillas, pasa por la siguiente amarilla. Y repetimos hasta llegar al último pétalo. Ok, en el último pétalo toma 3 cuentas amarillas y pasa por la primera amarilla del siguiente pétalo. Se verá así.
Ahora pasa por la naranja calabaza del medio y por las siguientes 2 amarillas. Baja por las siguientes 2 amarillas. Pasa por la negra del medio. Toma 3 cuentas amarillas. Pasa por la siguiente negra para cerrar el primer pétalo. Toma 3 cuentas amarillas. Pasa por la siguiente negra. Repetimos hasta llegar al último pétalo. Ok, en el último pétalo toma 3 cuentas amarillas y pasa por las siguientes 5 cuentas saliendo por la negra. De esta forma. Puedes pasar de nuevo por todas las cuentas, apretando para cerrar más la flor. No olvides salir por una negra. Ahora pasa por la naranja calabaza que está justo al lado de la negra por la que saliste. Y vamos a salir por la parte trasera de la flor. Sube 2 cuentas naranjas. Vas a salir por la naranja calabaza. Toma 4 cuentas amarillas. Baja por las siguientes 3 naranjas. Se verá así. Pasa la aguja cruzando el hilo por debajo de las cuentas. Y haz un nudo entre la naranja y la negra. Como lo ves aquí. Pasa por 2 cuentas. Y haz otro nudo. Ahora pasa por otras cuentas. Y corta el hilo restante. Ahora vamos a colocar el gancho. Primero, coloca el gancho de esta forma. Inserta primero el cristal grande. Y después el cristal pequeño.
Listo, tu arete de girasol está terminado. Si te gustaron estos aretes, también están disponibles en mi tienda Etsy. Te dejo el link en la cajita de descripción. Me haría demasiado feliz poder verte con tus aretes, así que por favor no olvides etiquetarme en Instagram y en TikTok como SerenaChapMX. Muchas gracias por ver este video, espero que sea útil para ti y si te gustó apóyame con un like, coméntalo, compártelo y suscríbete a mi canal para más tutoriales. Nos vemos en el siguiente video.